su inocencia, digamos, cree que con el boleto de compraventa es suficiente. Está bien, claro. Y en realidad no. Una compra de una propiedad es correcta cuando se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Cuando se logra la escritura. Exactamente, que es el único título suficiente, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, para hacerlo más práctico y que la gente comprenda, la escritura es el hecho de poder, por ejemplo, llegar a sacar un crédito hipotecario el día de mañana. Uno de los títulos que requiere el banco prestador de este servicio es la escritura, ¿no? Y mucha gente cree que por ahí con el boleto de compraventa es suficiente. Lo bueno es que existen herramientas para regularizar esta situación, ¿sí? La ley otorga herramientas para regularizar esta situación, obviamente de acuerdo a cada caso, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, una persona haya comprado a través de boleto de compraventa y se lo haya comprado al titular registral, ¿sí? O que pueda acreditar una cesión de derechos, en ese caso la ley exige un plazo de 10 años para poder adquirir el título suficiente, el derecho real de dominio, es decir, la escritura, ¿sí? Bien. Para el caso en el cual, porque existen estos casos prácticos, vuelvo a repetir, en donde no haya documentación respaldatoria respecto de una compra formal, o en donde por ahí existen casos en donde los abuelos, los tíos, los padres fueron ocupando las propiedades y bueno, estas personas fueron obviamente ocupando atrás de ellos determinadas propiedades. Para ese caso la ley exige un plazo de 20 años, ¿sí? Para poder iniciar el trámite de la usucapión, el juicio de usucapión y exigir la inscripción de dominio en el registro de propiedad inmueble, es decir, llegar a la escritura, ¿no? Bien, o sea que ¿yo cómo puedo demostrar que es mi propiedad si no tengo la escritura? Bueno, a ver, en ese caso la ley exige, primero que nada, obviamente tener la posesión, ¿sí? del bien, ¿sí? En términos, es decir, sin que haya ningún tipo de turbación al respecto, y después que sea pública, notoria, ¿sí? Es decir, que permite la amplitud probatoria. ¿Qué significa eso? Que yo puedo probar que tengo esta propiedad, ¿sí? Que me comporto como dueño en esta propiedad porque es mía, ¿sí? A través de distintos medios de prueba. Por ejemplo, pueden ser fotos, ¿sí? Pueden ser el pago de impuestos, fundamental, el hecho de acreditar el pago de impuestos de forma periódica, mensual y demás. Mejoras que se hayan realizado en la propiedad, por ejemplo, si se trataba de una propiedad que no se encontraba habitable y de pronto la persona que accedió a ese inmueble le fue haciendo mejoras, bueno, se puede acreditar de múltiples formas, ¿no? Vuelvo a repetir, fotos, presupuestos, facturas que se hayan mediante las cuales se demuestren que se hayan comprado, por ejemplo, materiales, mano de obra. Es decir, la ley puede permitir amplitud probatoria respecto de esto, ¿sí? En donde la persona puede demostrar que durante todo ese tiempo estuvo en la propiedad y se comportó como dueño. Claro, de buena fe. Hizo todo de buena fe. Exactamente. Vuelvo a repetir, tiene que ser una posesión pacífica. ¿A qué me refiero con pacífica? Para evitar malos entendidos, ¿no? Por ejemplo, una persona que se metió, como habitualmente se dice, trato de hacerlo para que la gente me entienda, ¿no? Que se metió en la propiedad de otro y esa propiedad tenía dueño y obviamente producto de eso hubo una denuncia penal, ya de por sí estamos hablando de que la posesión no es pacífica, ¿no? Claro. Sino que hay otra persona que dice, yo tengo mejor derecho que él, y él se está entrometiendo en mi propiedad, entonces le hago una denuncia penal. En ese caso, obviamente que la posesión no sería pacífica, no se cumple con uno de los principales requisitos de la ley, por lo tanto no se puede iniciar el juicio de usucapión, ¿sí? En este caso, uno de los requisitos fundamentales es que sea pacífica, ininterrumpida y pública, es decir, que se haya exteriorizado respecto de terceros. Cumplidos esos requisitos y cumplido el tiempo, ¿no? Que vuelvo a repetir, pueden ser 10 años en el caso de que la persona acredite una formalidad en el negocio, una mínima formalidad que puede ser el boleto de compraventa, habiéndoselo comprado al titular registral o acreditando una cesión, ¿sí? Una determinada cantidad de boletos de compraventa en donde las personas se fueron cediendo la posesión de esa propiedad. O en el caso de que no tenga esa documentación respaldatoria, es 20 años. ¿Sí? Uno de los requisitos que nos van a exigir al momento de iniciar el trámite judicial va a ser lo que se denomina plano de usucapión.
que ese es un gasto que tiene que hacer la persona, ¿sí? En donde va un agrimensor y determina cuáles son las partes de la propiedad que la persona quiere usucapir, es decir, que la persona dice que estuvo comportándose Perfecto. como dueño y que Bien. estuvo obviamente teniendo la propiedad en consecuencia, ¿no es cierto? Sí. Yo pensaba, hubo en su momento cuando salió lo del procrear, uno andaba desesperado buscando terreno de un lado para el otro, y hay muchos que vendían con esto el boleto de compraventa, Sí. no había escritura, no había nada, y en esa desesperación de buscar un terreno porque perdía los tiempos, ¿no? Exacto. De comenzar a edificar, debe haber pasado mucho eso de, bueno, dame el terreno, te pago, no había escritura, no había nada, Y solamente bueno, ese boleto. Eso es muy bueno el tema que traes a colación, porque aprovecho para recomendarle a la gente que antes de hacer ese tipo de negocios en donde la persona que vende no es el titular registral o le muestra un boleto de compraventa, se asesore, ¿sí? Para poder pedir un informe de dominio, saber a nombre de quién está la propiedad, si quien vende tiene acreditada la cesión, ¿no? respectiva, y que se encuentre obviamente con el derecho de poder vender, que sea la persona que puede venderle, ¿no? Porque existen muchas estafas también, ¿no es Claro, cierto? sin Y después duda. la persona se encuentra con que Sí. no, pero yo compré por boleto. No, la realidad es que no es la forma habitual de hacer un No negocio tiene validez esa. ese... A ver, puede tenerla, sí, pero vuelvo a repetir, lo bueno sería asesorarse previamente. Claro. No estoy quitándole validez al boleto de compraventa, sino que digo que no es el título suficiente. El único título suficiente que, digamos, es válido a los efectos de, por ejemplo, lo que decíamos hoy de los créditos hipotecarios, de acreditar la propiedad, es la escritura. Es el hecho de tener la escritura. Obviamente que antes de llegar a la escritura existe un paso previo, que es el boleto de compraventa, que también, aprovecho para mencionar, lo más seguro siempre es firmarlo ante un escribano público, por ejemplo. ¿Sí? Claro, claro. Pero bueno, lamentablemente estas formalidades de las que estamos hablando, mucha gente no las conoce, ¿sí? Y cree que porque firma un boleto de compraventa en una casa de manera informal y demás, ya está haciendo un negocio de manera segura, ¿no? Y se encuentran con que, por ejemplo, cuando van a, lo que hablabas vos recién, a sacar un crédito procrear, hipotecario y demás, no pueden acreditar la titularidad del inmueble. O por ahí se encuentran con que la persona que les vendió no era quien tenía derecho de poder venderles, porque no ¿Y era... ya edificaste? Y bueno, hay muchas cuestiones que obviamente después ya estaríamos yéndonos más a fondo. Obviamente Sí, esa persona no queda totalmente desamparada. Si hizo mejoras en el inmueble va a poder reclamarlas porque es un tercero que obviamente adquiere de buena fe, pero sí, una de las cuestiones que es importante resaltar es que en esos momentos hay que ser diligente. ¿Qué significa ser diligente? Bueno, actuar obviamente con todas las seguridades posibles para evitar cualquier contratiempo en el negocio o cualquier contratiempo luego de hacer el negocio, que es mucho peor, ¿no es cierto? Porque es cuando uno ya entregó el dinero, ya firmó la documentación, y por ahí se encuentra con que no estaba todo de la manera ordenada que por ahí a veces publica el vendedor, y en realidad no es así, ¿no es cierto? Claro, pensaba en ese momento que te aparece la oportunidad de comprarte y vos querés agilizar todo y ya metiste la pata. Y bueno, por eso es importante, yo digo siempre, El asesoramiento. El asesoramiento es... un llamado muchas veces, nada más. Sí. Enviar la documentación hoy con los medios digitales es tan fácil como enviar la documentación que tiene la persona a disposición para poder saber si lo que está haciendo lo está haciendo de forma correcta, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿por qué digo esto también? Porque hay muchos casos en los cuales se venden los derechos posesorios. Esa es otra famosa frase que a veces aparece en los shopping virtual, en Facebook. Vendo concesión de derechos posesorios. Bueno, es válido, la ley lo habilita eso. Uno puede vender o puede ceder los derechos posesorios que viene teniendo sobre una propiedad, ¿no? Bien. Pero es importante poder, y más que nunca en este caso, ¿no? Poder mirar la documentación que está a disposición, ¿sí? Porque está bien, vos me vendés los derechos posesorios, me cedés los derechos posesorios, pero ¿qué tenés vos para acreditar la posesión? Perfecto. ¿Cómo me acreditas que hace 20 años que estás en esa propiedad, o hace 15 o hace 10? ¿Qué tenés? ¿Tenés un boleto de compraventa? ¿Hiciste mejoras? ¿Venís pagando los impuestos? ¿Quién te vende esto a vos? ¿Cómo llegás a esta propiedad? Un montón de interrogantes que es importante que la persona se haga al momento de justamente hacer este tipo de negocios, ¿sí? Muy Porque, bien. vuelvo a repetir, muchas veces se ofrece en valores que son
muchísimo más bajos que los de mercado, ¿no? Lógicamente por esto, justamente por esto, porque no es el mismo valor el que se puede ofrecer a la venta una propiedad cuando se trata de hacer una venta a través de escritura, que es la forma tradicional y por la cual se obtiene el título suficiente, que cuando la documentación no está del todo ordenada, ¿no? Entonces, prestar atención a eso. Si el valor de mercado no es uno y el por el cual se ofrece la propiedad es uno muchísimo más bajo, ya hay una señal de alerta, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, son todos tips que es bueno que la gente sepa, ¿no? Y en el caso también de que exista gente que hoy por hoy esté ocupando una propiedad sin la escritura, y que mucha gente ya sabe de por sí que está ocupando una propiedad sin la escritura y que tiene que regularizar esta situación, bueno, que aproveche para asesorarse también. Sí. Tal vez tiene toda la documentación reunida necesaria para poder iniciar el juicio de usucapión y en el promedio de 2 años poder llegar a la escritura traslativa de dominio. Bien. ¿No? Vos me dirás si tiene que ver con el tema. Tal vez aparece la oportunidad de comprar algo que está en sucesión. Y esa persona dice, bueno, yo mi parte la quiero vender. Te estás metiendo en un lío ahí si está en mucha familia, pero yo quiero vender mi partecita. Es relativo, se pueden vender los derechos que la persona tiene sobre esa sucesión, pero bueno, por el todo, ya si se trata de un solo inmueble, ya es una cuestión mucho más engorrosa, por así decirlo. Pero bueno, en ese caso de que surja esa posibilidad, es una cuestión de poder ver, digamos, en qué estado está el trámite de la sucesión y ver si es posible realizar un negocio jurídico en esos términos, ¿no es cierto? Se pueden comprar los derechos sucesorios de una sucesión o los derechos sucesorios que tiene una persona sobre una sucesión, sí, pero por el todo, ¿no? No por un bien inmueble solo. En ese caso ya entraríamos en una cuestión más técnica, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a repetir, lo importante es asesorarse, sí, ¿no? Claro. Y no comprar por comprar sin mirar documentación, ¿no? Creyendo que está todo ordenado, ¿no? Perfecto. Recordame los tiempos que tenía. ¿Cuándo reclamabas 10 años? ¿Cuándo en 20? Bueno, en principio 10 años, cuando uno posee un bien inmueble o un bien mueble registrable por el periodo de 10 años y tiene documentación, es decir, un boleto de compraventa, sí, en donde acredita que el bien fue cedido por su titular registral, en ese caso con 10 años podríamos iniciar el trámite de usucapión. Perfecto. Cuando la persona no tiene documentación respaldatoria al respecto, ¿sí? Que no puede acreditar que quien le cedió la posesión fue un titular registral, bien, o en consecuencia fue la persona al que el titular registral anteriormente le cedió, ¿sí? Porque también se puede mostrar una cadena de cesiones. Cuando la persona no puede mostrar eso son 20 años, ¿sí? Pero siempre en ambos casos, sobre todo en el caso de los 20 años, es tener documentación respaldatoria, es decir, prueba. Lo bueno de todo esto es que hay amplitud probatoria, ¿no es cierto? Entonces yo puedo mostrar una foto de cómo estaba la propiedad antes de que ingrese, claro, y cómo está ahora, claro, ¿no? O cómo pagué los impuestos regularmente durante el periodo de 20 años. Puedo demostrar, obviamente, eso es muy sencillo, demostrar que nunca tuve ningún inconveniente, es decir, que tuve la posesión de forma pacífica, ininterrumpida, sí, pública, sí, exteriorizada, sí, hacia terceros. Toda esa cuestión se puede demostrar con testigos, ¿no? Muchas veces se utiliza el hecho de que testifiquen vecinos, ¿no? Claro. No, yo vivo acá desde el 87 y Marta siempre estuvo viviendo al lado de mi casa y nunca hubo ningún problema y siempre la mantuvo y siempre se ocupó de que la propiedad se viera linda, claro, y bueno, si la persona tiene esos testigos para acreditar la posesión, bueno, bienvenido sea, porque es más fácil obviamente llegar al momento en el cual se obtiene la sentencia, ¿no? Y en consecuencia a través de la sentencia la escritura. Bien, ¿tarda mucho? Mira, eso obviamente siempre está atado a los tiempos judiciales, que a veces son rápidos, a veces son, no pero son bueno, tanto. Tal cual, pero calculamos un periodo de entre 1 año y medio y 2, siempre y cuando no haya ninguna oposición al respecto y que el juicio tramite en condiciones pacíficas, ¿no? Perfecto. Porque cuando se inicia el juicio se inicia contra los titulares registrales, ¿no? En ese periodo podría suceder que se presente el titular registral o que se presenten sus herederos a oponerse.
Exacto. y obviamente nos retrasa todo Muy el bien, trámite, ¿no? muy bien. Habitualmente en los casos en los cuales estamos mencionando, sobre todo en el de 20 años, muchas veces los titulares registrales están fallecidos, no tienen herederos, por ende se publican edictos, no se presentan y puede continuar el trámite. Pero sí, es una demanda totalmente normal en el sentido de que se notifica a la contraparte, se trata de notificar al titular registral, si el titular registral está muerto se informa que está fallecido y se publican edictos para poder llegar, obviamente, a agotar toda la vía y que quede acreditado que, bueno, no se presentó nadie a reclamar los derechos. Muy bien, súper interesante el tema, súper interesante. Estamos charlando con Franco Constanzo, ustedes saben que lo pueden contactar en calle 21, número 778, oficina B, siempre con cita previa, así al 48 29 37, lo pueden contactar también en redes sociales. Bueno, Franco, nos vemos en 15 días, gracias por el aporte. Bueno, cómo no, muchas gracias, Evangelina. 5 minutos para las 5, seguimos.